Muy bien, y retomamos Transición Energética. Agradecemos a Nicolás Cabrera, nuestro operador, Sol Montero, nuestra productora periodística, y Jorge Figueroa en la producción general. Y estamos medio así acelerados porque tenemos un invitado en el marco de lo que ha sido ayer y hoy el Congreso Iberoamericano de GLP, de gas licuado de petróleo, donde surgieron algunas definiciones muy interesantes que queríamos compartir y queríamos analizar con Pedro Cascales, que es el presidente de SEGLA, a quien ya saludo. Pedro, buenas noches. ¿Cómo estás? Ignacio Ortiz te saluda aquí. ¿Qué tal, Ignacio? Buenas noches, muchas gracias. Bueno, gracias por atendernos. Han sido 2 jornadas intensas, muchos expositores, mucha información, participación también del sector público a través de la secretaria de Energía Tetamanti, también la directora de GLP. ¿Cuál es la primera conclusión que has sacado de estas 2 jornadas? La verdad que muy contento porque fue un evento realmente impactante. Hacía 9 años que no se hacía en Argentina y vinieron casi 1.800 visitantes, tuvimos de 26 países, 70 stands. Bueno, por supuesto la presencia de las autoridades siempre es muy importante para darle el marco y dar el mensaje, no solo la Secretaría de Energía, también hubo, bueno, subsecretarios del área también de la Secretaría de Energía y la verdad que las conclusiones, todo lo que se debatió fue realmente muy interesante, los análisis que se hicieron. Se habló desde, por supuesto, lo que está pasando en Medio Oriente, cómo impacta en el mundo, pero también todas las perspectivas, todas las posibilidades que tiene Argentina en base a los desarrollos de Vaca Muerta, cómo se pueden potenciar con esto que está pasando en Medio Oriente también, las lecciones que está aprendiendo el mundo, las posibilidades que tenemos en Argentina de impulsar otros usos alternativos del gas licuado de petróleo, como por ejemplo el uso vehicular, el uso en generación eléctrica. eh, bueno, la importancia que tiene en Argentina y en el mundo el gas licuado de petróleo. Eh, bueno, la verdad, bueno, algunos desarrollos tecnológicos. La verdad que muy interesante. Fueron 2 jornadas intensísimas, 2 y media, digamos, pero muy, muy, muy buenas. Pedro, ponernos un poquito en situación, coméntanos muy brevemente una pequeña definición para quien quiere ver el programa y quiere saber qué es el Ujú. GLP, Sí. por qué cuando hablamos de GLP hablamos de vaca muerta y cómo está compuesto ese entramado de empresas que conforman el ecosistema de GLP en la Argentina. Perfecto, sí, es muy interesante porque uno de los temas que hablamos es que hay mucho desconocimiento de lo que es el GLP. El GLP quiere decir gas licuado de petróleo. Gas licuado de petróleo proviene de dos orígenes, básicamente refinación de petróleo, así como salen nafta, gasoil y otros derivados, sale también butano y propano, que en la jerga se denomina GLP, gas licuado de petróleo. También la otra fuente de producción proviene del el gas natural, lo que se llaman los líquidos que van asociados al gas natural, que básicamente es etano, butano, propano y gasolina. Entonces, ahí de esos líquidos, tanto el butano como el propano son nuevamente lo que se llama GLP. Es decir, que tanto vaca muerta en lo que es el barril de petróleo crudo, cuando se refina, se produce GLP, pero sobre todo en el gas natural, cuando se separa, digamos, los líquidos, se produce GLP y la buena noticia es que vaca muerta tiene muchísimos líquidos asociados, se calcula más o menos un 30% de líquidos de GLP vienen asociados, con lo cual cada metro cúbico que se saca de vaca muerta produce GLP y los nuevos proyectos que se están encarando de licuación de metano, es decir, de gas natural, van a tener previamente que separar el GLP, con lo cual Argentina, lo interesante es que va a producir una cantidad de GLP muy, muy importante. Para que se tenga una idea, en Argentina 20 millones, casi 20 millones de argentinas usan GLP en sus distintas variantes, digamos, básicamente garrafas, pero también hay usos en tanques, para industrias, para comercios, y en el mundo 3.000 millones de personas usan GLP. Y más gráficamente, para el que quiere entender qué es el GLP, es agarra un encendedor de esos transparentes y lo que está ahí adentro, ese líquido que está ahí adentro, eso es GLP, por supuesto se consume en la fase gaseosa. La gran ventaja que tiene GLP frente a otros combustibles es que es un combustible muy fácil de transportar, por eso nosotros decimos que el GLP llega donde otras energías no llegan, porque otras energías necesitan el gasoducto, necesitan otro tipo de infraestructura.
Y la otra gran ventaja es que es un combustible muy amigable con el medio ambiente porque su combustión es muy plena y genera muy pocos efectos de gases contaminantes. A partir de ese concepto que vos mencionás de que el GLP llega a donde no llegan otros combustibles, te quería consultar por el tema de este proyecto, esta idea que se está germinando junto con la Nación también, de impulsar el GLP automotor. ¿En qué Sí. consiste? ¿Cuáles son las ventajas? Y cómo se podría ampliar esta red en el país? Bueno, es un tema, Argentina, como te decía, hoy produce el doble de lo que consume, con lo cual tenemos un excedente todo el año, pero en breve vamos a producir casi 6 veces más de lo que consumimos, Ujú. con lo cual va a haber mucho excedente, mucho producto, y por supuesto siempre lo ideal es consumir localmente todo lo que se pueda y el resto exportarlo por un tema logístico, por un tema de mercado, de precio, etcétera. Entonces, Argentina hoy tiene un muy poco GLP automotor desarrollado, aproximadamente solamente 8.000 autos convertidos, 7, 8 estaciones de servicio. Nuestra idea es potenciar eso para que sea un combustible opcional a los que ya tenemos, que es básicamente nafta, gasoil y GNC, y ahora, bueno, entra también el combustible de los autos eléctricos, pero ¿qué sucede? El GLP tiene muchas ventajas por lo siguiente. Primero, porque nosotros podemos llegar donde no hay gasoductos, que hay casi hay 5 provincias que no tienen o tienen casi inexistentes gasoductos, pero también el interior del país tiene muy poco desarrollo de estaciones de GNC, porque no, el gasoducto no llega a todos lados, es decir, que esa ya es una ventaja fundamental. La otra ventaja fundamental es que va a tener casi entre 3 y 4 veces más autonomía un vehículo con GLP que con GNC, con igual espacio de tanque ocupado. Ujú. El tanque es mucho más liviano porque es un tanque que tiene mucho menos presión, se maneja en fase líquida, con lo cual, a diferencia del GNC que tiene 200 kilos de presión, el tanque es muy pesado, el GLP es muy liviano. La otra gran ventaja es que el combustible va a ser prácticamente 40% más barato que la nafta o el gasoil. La conversión del vehículo va a ser probablemente un 30% más barata y armar una estación de servicio, un surtidor de GLP, cuesta un 10% de lo que cuesta hacer una estación de GNC. Con lo cual, por todas estas ventajas y sumado el tema que dijimos ya de la menor contaminación, por supuesto, creemos que va a ser un combustible ideal no para competir con el GNC, porque el GNC va a seguir siendo más barato, pero sí para complementarlo, sobre todo en las zonas del interior o en los vehículos de carga o en los vehículos que necesiten gran autonomía, va a ser ideal, inclusive para el transporte público de pasajeros, pues los tanques son muy livianos y son, como decíamos, tienen gran autonomía, entonces entendemos que el GLP va a cubrir una brecha que hoy no existe, va a dar una alternativa, un combustible, y si extrapolamos lo que pasa en otros países, como por ejemplo Perú, que ha tenido un gran desarrollo del GLP automotor, vemos que Perú, del 100% que consumen de gas licuado de petróleo, el 40% es en uso vehicular y sigue con un crecimiento muy importante. ¿Y qué hace falta, Pedro, para poder potenciar esto? ¿Normativa, incentivos fiscales, beneficios para el usuario? ¿Qué es lo que ven que va a disparar esto? Nosotros creemos que hay que generar primero la estabilidad, más que decirle al Estado, dame una mano, hay que decirle, eh, no me generes impuestos adicionales que el día de mañana aquel que haya invertido, que haya convertido un auto, que haya hecho una estación de servicio, se encuentre que tiene que pagar una tasa, un impuesto nuevo que haga que ya no sea competitivo contra otros combustibles. Entonces, lo primero que hay que generar es una ley que dé estabilidad fiscal. Incluso esta ley podría ser extensible a otros combustibles gaseosos como el GNC y el Ujú. GNL, que es otra alternativa, el gas natural licuado, pero que dé estabilidad fiscal por 10 años para que no se agreguen nuevos impuestos. Eso sería la premisa básica y fundamental. Y la segunda es hay que generar una normativa técnica que haga que sea viable la expansión de la red, porque hoy la normativa técnica que tenemos genera una cantidad de distancias y de requisitos que muchas veces no se puede por una estación de GLP donde ya hay una estación de combustibles líquidos por las grandes distancias que se requieren, alambrados, etcétera. Entonces, ayornarlo con lo que ya hay en el mundo, que funciona, que es seguro, y de esa forma nosotros entendemos que vamos a tener una gran expansión
de este tipo de combustible alternativo. Durante el evento, y como para graficar un poquito lo que es la industria, se mencionaban algunas cifras de lo que es el GLP, la Ujú. cantidad de fraccionadores, la cantidad de distribuidores, la distancia que se debe recorrer desde los puntos de producción hasta donde finalmente se consume. ¿Por qué nos recordás un poquito para magnificar y cuantificar esto? Bueno, en fraccionado, Argentina tiene unos 24 fraccionadores de GLP, pero hay 4 que concentran el 80% del mercado. Hay después una cantidad enorme de empresas pequeñas, incluso cooperativas. Después, aguas abajo, hay una cantidad de distribuidores muy grandes, varios cientos de distribuidores. Y aguas arriba están los productores, que son menos de 10 productores, los principales productores de GLP en Argentina. El mercado abastece, como decíamos, el 46% de la población, casi 20 millones de argentinos. Eh, Requiere inversiones muy importantes porque en Argentina existen 20 millones de garrafas y de cilindros que Ujú. requieren ser revisados al menos una vez cada 10 años, y eso implica 45 millones de dólares solamente en esa tarea, que es reparar, recambiar los envases. Y nosotros, para nosotros, ese es un pilar no negociable, que es la seguridad. Nuestra industria se basa en la seguridad y por eso creemos que es muy importante mantener esos envases, y el envase está íntimamente ligado con la marca. ¿Por qué con la Ujú. marca? Porque, como ustedes saben, las garrafas tienen distintos colores, cada color es identificada con una marca, una empresa, y esa empresa es la que se hace responsable de la seguridad de ese envase. Entonces, en la medida que esa marca no puede ser llenada por un tercero no autorizado, y por supuesto no puede ser nada fuera de una planta habilitada, esa empresa, esa marca se hace cargo de la seguridad de ese envase. Y por eso es muy importante la marca ligada con la seguridad, y esos son los pilares que nosotros también hablamos en la reunión. Entonces, y para terminar, por supuesto, después está el mercado de exportación, que como decíamos, hoy es 1.600.000 toneladas, pero a fin de año posiblemente llegamos a 2 millones de toneladas. Ajá. Así como los combustibles líquidos que uno ve en la estación de servicio están sintiendo el impacto de la crisis global, particularmente en Medio Oriente por el tema del petróleo, ¿qué está ocurriendo con el GLP y las garrafas, ¿no? Aquí en la Argentina? Bueno, pasa algo similar, tal vez con un poquito menos bastante menos magnitud de lo que pasa en el mundo. Es decir, en el mundo el GLP, según el mercado, pues cada mercado Ujú. tiene índices de precios distintos, pero digamos, los precios en el mercado internacional han oscilado entre un 30 y un 100% de aumento. En el GLP lo doméstico, que se vende acá en las garrafas, la oscilación, los precios son libres, no hay un precio como existía en otra época fijado por el Estado, pero han oscilado entre un 10 y un 15% de incremento, un poco a tono con lo que sucedió con otros, con las naftas y con el gasoil. Y el impulso que tiene que ver con tres factores: con el precio de la materia prima, pero también con el precio de los combustibles. Pues no nos olvidemos que el GLP, una vez que es separado en las plantas, debe ser transportado en camiones que utilizan gasoil a las plantas de fraccionado, y en las plantas de fraccionado tiene que ser nuevamente transportado en garrafas a los clientes, con lo cual el gasoil y la logística para nosotros es un componente clave. Así que sube el combustible y también nos pega esa suba, además de lo que sube la materia prima en sí. Como se recordaba por el techo de Hormuz, que está tan en boga ahora, pasa el 30% del gas del Ujú. mundo, ¿no? Entonces, obviamente el impacto iba a llegar. A modo ya de cierre y de comentario, sé que no les afecta directamente a ustedes o que no tienen responsabilidad directa, pero se está trabajando también en una modificación en cómo se va a hacer el beneficio para el plan, para el programa Hogar. ¿Qué sabes de eso como para poder tirar el título, aunque sea para que la gente que sí es beneficiaria, son 4 millones de personas, ¿no? Que están bajo ese Correcto. paraguas? Sí, básicamente lo que se está haciendo es que nosotros no estamos involucrados en el diseño y demás, Tal porque cual. es la Secretaría de Energía con la ANSES, pero sí lo que entendemos que se quiere hacer, que nos parece que es correcto, es vincular el beneficio, primero identificar el universo que realmente lo necesita por un tema de ingresos hogareños del hogar, pero luego, a diferencia de cómo era antes, que era prácticamente no, estaba desligado de Ujú. la compra del envase, porque venía en la tarjeta alimentar, se agregaba un renglón que era asistencia para la compra de GLP. Acá va a estar ligado con la compra del envase.
y va a estar vinculado directamente. Si uno va a tener que comprar, el usuario va a tener que comprar el envase en un lugar habilitado y va a tener un crédito automáticamente en su cuenta y por medios electrónicos y va a tener un crédito de parte de ese importe, ¿no? O todo el importe, pero digamos, esa es la parte que todavía no tengo en claro, pero sí está en claro que va a estar ligado con la compra, con lo cual está muy bueno, porque de la otra forma era un subsidio que no estaba realmente vinculado con la efectiva compra del envase. Tal cual. Pedro, muchas gracias por comentarnos esto, que si bien te excede como Cámara Empresaria, sí es importante para el resto de buena parte de la población, ¿no? Por supuesto, por Gracias, supuesto. Gracias, gracias gracias por tu Ignacio. tiempo. Un gusto Buenas grande como noches, gracias. siempre. Gracias. Era Pedro Pascales, que es el presidente de SEGRA, la Cámara de Empresas de Gas Licuado de Petróleo de la Argentina, comentándonos algunas novedades del sector. Todo esto que ustedes están escuchando y algún resumen y un análisis extra de estos temas los vamos a tener también en los próximos días en nuestras redes sociales, así que no se han perdido de nada si han escuchado por la mitad.